en la cruz, todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, todo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, todo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Hay himnos que uno escuchó en la adolescencia, que escuchó en la infancia y que cantamos con gran gozo. Y después, cuando nos hacemos adultos, cuando nos hacemos ancianos y enfrentamos las tormentas o pruebas que son inevitables en la vida, nos acompañan. Y hoy, a la luz de las Escrituras, en este Viernes Santo, en una crisis mundial y en nuestro amado país y en esta ciudad de Querétaro, me hace tanto sentido la letra del himno cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz. Me da la pauta para compartir y dimensionar el incomprensible amor que nuestro Señor Jesús nos ha demostrado. Jesús, en los momentos más dolorosos, dijo estas palabras. Él estaba en un madero, exhausto, ensangrentado, extenuado, humillado. Posterior a un Vía Crucis que el apóstol Lucas va describiendo desde que Jesús, en una oración privada con su Padre, le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se describe en el versículo 44 que Jesús estaba en agonía, que oró intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La palabra agonía tiene dos significados. Una es el periodo de transición entre la vida y la muerte, que se caracteriza por la subsistencia de algunas funciones vitales, respiratorias, circulatorias o del sistema nervioso. Un segundo significado de la palabra agonía es una angustia intensa, al grado de que este fenómeno de sudor con sangre se explica médicamente que ocurre solo en situaciones de extrema preocupación. Otros sinónimos de agonía son congoja, pena, dolor y aflicción. Nuestro Señor Jesús sintió esto, y así iniciaba un doloroso recorrido en el que vemos cómo Jesús siente y sufre. Imaginémonos, aunque es difícil que lo comprendamos, que lleguemos a dimensionar este sufrimiento, por lo que nuestro Señor Jesús sintió
desde su arresto, pasar por las burlas de sus custodios, del escarnio que significa humillar con una burla cruel. A la par de ser golpeado, hay un relato en donde le vendaban los ojos, golpeándolo, y después le preguntaban: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Jesús sufrió ser acusado de pervertir y de perturbar a la nación con gran vehemencia. Él contempló a su pueblo amado gritando, blasfemando y pidiendo su crucifixión, y llegar finalmente a un lugar llamado de la calavera. Desde la cruz, Jesús observa cómo los soldados están apostando por su vestimenta. Uno de los criminales en la cruz de al lado lo insultaba. Recién acababa de ser clavado en la cruz, comenzando así largas horas de agonía que esperaba colgado del madero. Aún en esta agonía, en este dolor, en este sufrimiento, la preocupación de Jesús era el perdón de los que se burlaron de él, de los que le escupieron, de los que le dieron azotes, que le pusieron una corona de espinas y le clavaron en la cruz. Por esa muchedumbre enfurecida que pedía vehementemente su crucifixión. En estos momentos, no obstante su dolor, su pensamiento, su corazón estaba con nosotros. Esta es la máxima expresión de amor infinito y de una inigualable misericordia hacia nosotros, ya que en el más alto nivel de sufrimiento, Jesús le pide a su amado Padre que nos perdone. Es decir, hasta su último aliento, Él estuvo interesado en el perdón de nosotros. Jesús no anidó ningún rencor, ni ahora cuando lo ejecutan injustamente, y pronuncia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién se dirigía en ese momento Jesús? Se dirigía a su Padre. A su Padre, ya que no obstante todo lo que estaba pasando, Jesús reconocía que todo formaba parte de los planes de Dios. Es por esto que en esta oración, más allá de las circunstancias, Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Perdónalos. Jesús, lejos de pedir por su propia situación, de pensar en Él, centra su oración en nosotros. Él se negó por completo a sí mismo para hablar a Dios en favor de los demás, de aquellos que lo torturaron. Le pedía a Dios por todos ellos, porque no saben lo que hacen. Se dice que los pecadores que pusieron a Jesús en la cruz eran ignorantes de la verdadera importancia de sus acciones. Siguieron órdenes y así trataban normalmente a los condenados y creían que Él lo merecía. Sin embargo, esta petición, esta intercesión de perdónalos porque no saben lo que hacen, no se circunscribe a esa época, a esos soldados, a esos jueces, porque Jesús, desde que era un bebé, sufrió rechazo. No había un lugar para él donde nacer. Herodes procuraba matarlo. Siempre tuvo personas que lo querían destruir, y después su mismo pueblo amado exigió vehementemente su crucifixión. Fue traicionado. Pero
el perdónalos porque no saben lo que hacen, esta intercesión que él hace con el Padre, no se queda con aquellos protagonistas, aquellos actores en esta época, sino que esta intercesión y este pedido ante el Padre es para toda la humanidad, para todos nosotros, en este momento y en esta actualidad. Y la respuesta hacia su petición fue que Dios fue compasivo con nosotros al perdonar toda nuestra maldad por medio de la obra de Cristo, tal como lo podemos leer en Efesios 4:32. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y nos concede la oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva vida, pero guiada por Él. ¿Cuál sería el mensaje en este Viernes Santo? Que esta palabra nos lleve a la acción para que nosotros también seamos compasivos con todo aquel que se está perdiendo. Esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Los secretos que viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel, también dejas ser muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser viendo mi corazón más cerca del curso? Esa cruz, cada amor para este pecado.
Queridas hermanas y hermanos, en estos días tan especiales para todos, debemos recordar que la misma naturaleza nos ha dado una vida mortal. El Señor, al terminar su obra construida por barro, sopló en la nariz de su creación el aliento de vida. Luego, la vida es de Dios. Cuando de pronto descubrimos que la muerte vive en nuestra vida, es cuando rescatamos nuestra propia naturaleza, que es mortal. Un momento muy especial es el momento de la vida cuando en su último instante nos conduce a una última soledad. Estamos solos nosotros, con nosotros mismos y con nuestro Dios. Vivir no significa caminar inexorablemente hacia la muerte. Vivir y morir es un peregrinar prometedor hacia la fuente de la vida, hacia el Dios vivo que nos espera. La muerte no configura una tragedia, se convierte en una bendición. La posibilidad de una nueva vida, más densa y realmente plena. Morir no significa perder la vida, sino ganarla más perfecta y vigorosa. Para Jesús, morir es cumplir la meta que con el Padre se había propuesto. La cruz de la muerte de un inocente se convierte en la cruz del pecado, pero Jesús la convierte en la cruz de la resurrección. La resurrección de un manantial de vida nueva, plena e intensa. Aquí la fe se convierte en un instrumento fundamental, la confianza absoluta en la decisión de Dios. Jesús le dice, si es necesario, que se cumpla tu voluntad. Esto muestra la absoluta confianza en la decisión del Padre, cual fuera que sea. Pero la visión de la vida no termina en la cruz, en esa cruz del pecado. Se transforma en la cruz de la resurrección. Cuando exclama, tengo sed, no solo es una expresión individual, es un sacrificio solidario para seguir ofreciendo su vida y su amor al prójimo por quien se estaba entregando en ese momento. Su visión decía sed de justicia, sed de paz, de solidaridad con los que tienen hambre, los que sufren enfermedad y opresión. Con ello va transformando la muerte en un volverse a encontrar con el Padre. Tengo sed de una vida nueva, plena, de vivir contigo nuevamente, volver a la fuente de la vida eterna. Hoy lo estamos viviendo. Otra vez nos damos cuenta que somos mortales. El coronavirus nos muestra dramáticamente lo vulnerable que somos, y no solo nosotros, toda la humanidad. Es el tiempo de la reflexión y la transformación. Esto que estamos viviendo nos debe cambiar, recuperar con profundidad lo que es nuestro, el amor al prójimo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y llegaste a mí. La solidaridad con todos y en todo el mundo. Hoy la enfermedad es de todos. La salud también es de todos. Nuestra fe nos conduce a vivir el dolor como un manantial de vida y de resurrección. Hermanos y hermanas, cuídense y cumplamos todos con las instrucciones que nos dan. Apoyemos con quedarnos en casa,
y evitar la propagación del virus. Seamos consecuentes y conscientes. Facilitemos la solución de la crisis y salir adelante. Cuidemos de nuestra salud y de la salud de nuestro prójimo. Es la oportunidad de crecer como iglesia y como sociedad con madurez y sentido de solidaridad. No es el momento del egoísmo o del individualismo. Es el tiempo de nuestro testimonio de fe, de amor y de esperanza. Es el tiempo de nuestro prójimo. Con cariño les saludamos desde nuestro retiro. Con amor nos acordamos en oración, Vitela y yo, de todos ustedes. Pronto, un día nos estaremos dando un abrazo solidario. Dios les bendiga. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada
tardes, queridos hermanos. Es un privilegio compartir este mensaje en este viernes de crucifixión, día tan especial para todos los cristianos, con el tema promesa cumplida, consumado es. En esta tarde nuestro tema se refiere a una de las últimas expresiones, de hecho la penúltima registrada en el Evangelio, de las que dijo nuestro Señor cuando estaba siendo crucificado. Dice el Evangelio de Juan en sus versículos 29 y 30 del capítulo 19, después de haber manifestado la necesidad de ser saciado, que estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, los que ahí estaban alrededor, empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Estas 7 expresiones registradas en la Escritura, conocidas como las 7 palabras de Jesús en la cruz, pasan desde el sentido del perdón, aún por los que están crucificándole, aquellos que colgaban en la cruz junto a él, también por esa manifestación de amor con su madre, con el discípulo amado, y terminan en la relación con Dios Padre, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También la necesidad de saciedad. Y las 2 últimas se refieren a la consumación de la obra redentora. Consumado es, tiene que ver con esa promesa que Dios hace desde el inicio de los tiempos, que después se va a manifestar a través de los profetas del Antiguo Testamento, pero que viene desde Abraham, esa promesa de ser el pueblo elegido. Dice el libro de Miqueas en su capítulo 5, versículos 2 al 4: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Tendríamos que contextualizar esto en la realidad que se vivía en los tiempos de Jesús. Había una situación política y espiritual en tiempos de la crucifixión. El pueblo de Dios se enfrentaba a horas de angustia, después de generaciones sobrevivientes a múltiples calamidades, invasiones, hambruna, muerte, desgracia, pesados yugos de esclavitud que se cernían sobre el pueblo de Israel a partir de las diferentes invasiones, primero en la división del pueblo por alejarse de la mano de Dios, por la corrupción de sus líderes religiosos y civiles, la disolución moral que existía, y posteriormente las invasiones de babilonios, persas, griegos, romanos, que había sumido al pueblo en todo un ambiente de desesperanza, sobre todo porque sufrían de la esclavitud, pero no solo en lo político y en lo social, sino sobre todo en lo moral, en la dependencia que tenían del pecado. Y ante esta desesperanza se manifiestan diferentes profetas. Uno de ellos es Miqueas, habrá otros como Oseas o como el propio Isaías, en donde hablan de que tendrá que, ante esta desesperanza, haber una luz en las tinieblas, un camino a seguir entre la incertidumbre, que ante la injusticia Dios finalmente se manifestaría en justicia, que ante la guerra y la destrucción
habría paz. Y todo esto se revelaría a través del Hijo de Dios, quien sería conocido más que por su nombre, por sus atributos, esos atributos que Isaías nos va a compartir más adelante, pero que se condensan en el significado del nombre de Jesús, que es dado a conocer por el ángel a María. Ese nombre Jesús proviene de Yeshua, que quiere decir Dios es salvación, o en otras palabras, Dios salva. La promesa es para el pueblo de Dios, ayer, hoy y siempre. Por tanto, también tendríamos que sentirnos incluidos como parte de esa promesa. Isaías en el capítulo 9 nos dice que esta situación de angustia y de desesperanza no iba a ser para siempre, sino que ante la oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es la persona pues de Cristo la que va a convertirse en la encarnación de esta promesa de liberación. Una liberación que no va a ser necesariamente en términos políticos o en términos sociales, sino sobre todo va a ser una redención del individuo, una redención que va a hacer que ese individuo que estuvo o que está alejado de Dios se vuelva a conectar y a religar con el Padre. Cumple pues en la persona de Jesús su misión redentora. Culmina la obra en la tierra con este sacrificio que hoy recordamos, aquel día anterior al día de reposo, después del día de la Pascua, en donde recordamos que culmina su obra en la tierra a través de este sacrificio que aparentemente es algo injusto, es algo trágico, es algo sangriento, pero que implica una actitud de amor que nos demuestra que Dios está pensando en cada uno de nosotros. Su muerte y resurrección finalmente hacen realidad todas estas profecías del Antiguo Testamento. Culmina con un gran final, pero este gran final también es el inicio de un gran pacto. Es la cruz tan importante y necesaria porque simboliza que Cristo asume la culpa de la humanidad, asume la ira de Dios sobre él, por nuestro pecado, pone de manifiesto la bondad infinita y misericordia infinita del Señor. En Lucas 13:32 podemos leer que dice: id y decida aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Estas palabras de Jesús fueron escritas en el griego antiguo, y el verbo que vemos ahí, termino mi obra, termino, se utiliza el término teleteio. Cuando se escribe el Nuevo Testamento, la palabra griega tetelestai, no teleio, tetelestai, significa consumado es, y fue usada en la antigüedad de diferentes maneras. Fue usada cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Al igual era usada por artistas que al terminar su obra inspeccionaban su obra y expresaban completamente complacidos con ella, tetelestai. En cada uno de estos casos se declaraba que estaba consumada la obra. Era utilizada también la expresión en el templo, cuando se presentaba un cordero de 1 año de edad para sacrificio y se ofrecía la ofrenda, el sumo sacerdote tenía que inspeccionar el cordero antes de ofrecerlo, y si el cordero era perfecto, sin mancha, entonces el sacerdote, habiéndolo inspeccionado, decía tetelestai,
consumado es. Y eso es la frase, la palabra que utiliza nuestro Señor al realizar su sacrificio. En esencia, significa que Jesús no solamente terminó su obra en la cruz, sino que ahí mismo Él estaba comenzando otra obra. La cruz fue el fin de algo y el comienzo de algo. Fue el fin de la era de la ley y fue el comienzo de la era de la gracia. Fue el fin de los sacrificios que se habían ofrecido en el templo todos los días, pero era el comienzo de una nueva era de gracia bajo la dirección del Espíritu Santo. En Jesucristo y en la promesa de Dios de que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. En este contexto, la fe aquí se refiere a la visión, que es explícitamente una visión del cumplimiento de los propósitos de Dios, el reino de Dios en absoluta plenitud. Esta herencia, cada promesa está asociada con nuestra comisión en la tierra. Todo viene de su mano poderosa. El diseño trae consigo un propósito, y el Padre nos imparte los dones, habilidades, herramientas, por medio de la impartición de su Espíritu Santo, para cumplir eficazmente la tarea que nos fue encomendada. Debemos, pues, comprometernos con difundir este mensaje. Nuestro compromiso hoy es proclamar cada día que en nuestra vida que está consumada la obra. Tetelestai. Hay que decirlo a todos aquellos que se están torturando a sí mismos, pensando ofrecer satisfacción por medio de obediencia y mortificación. En palabras de Charles Spurgeon, predicador protestante del siglo XIX, decía él que en todas partes de la tierra hay quienes piensan que la miseria del cuerpo y del alma pueden ser una expiación por el pecado. Hay que correr hacia ellos, detenerlos en su locura y decirles: ¿por qué haces esto? Consumado es. Cristo ha sufrido todos los dolores que Dios exige, toda la satisfacción que demanda la ley por medio de la agonía de la carne. Cristo ya la sufrió. Consumado es. También hay que buscar a aquellos que creen que a través de un ritual, un sacrificio o un supuesto sacrificio que se ofrece aún por vivos y muertos, no hay que hacer más sacrificios, pues consumado es. Hay que buscar a aquellos que piensan que con sus ofrendas, su oro, sus oraciones, que por asistir a la iglesia, que por sus ritos, por sus bautismos se harán a sí mismos aptos para Dios. Hay que decirles: detente, hermano, pues consumado es. Tetelestai, continúa Spurgeon, es una gota de tinta en un océano de significado. En otras palabras, Tetelestai es una palabra que toma poca tinta para escribir, pero el significado detrás de ella es inmenso cuando uno piensa en lo que Cristo hizo. Cumplió la ley, terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento, pagó la deuda, desarmó los poderes de las tinieblas, me hizo libre a mí, me justificó y al mismo tiempo me indujo a esta nueva era de la gracia. Una era del Nuevo Testamento eventualmente dirigida por el Espíritu de Dios para salvación de todos los hombres. Es pues Cristo la promesa de Dios para mí. Los voy a invitar a que nos unamos en esta oración de afirmación, terminando nuestra meditación de este momento. Señor Jesús, reconocemos tu perfecta virtud en la obediencia perfecta hasta la muerte. Ponemos nuestra fe en ti, sabiendo que quien quiere servir a Dios debe estar presto no solamente a entregar toda su alma y su fuerza mientras viva, sino estar preparado a renunciar a su vida cuando sea para la gloria de Dios. Nuestro perfecto sustituto puso la última pincelada en su obra al morir, y por tanto él argumenta que está absuelto de cualquier deuda, pues consumado es. Amén.
Dios esté con nosotros y nos siga bendiciendo en este día y en esta Semana Santa. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió y de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios de tal manera me amó, que por salvarme sufrió a muerte atroz. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió y de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió y de tal manera me amó.